Todo tuyo. Bueno, vale, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están ahí presentes. Bueno, yo voy a dar un punto de vista un poco particular, ¿eh? Pero bueno, lo importante es que nos vayamos complementando las ideas y que la gente piense un poco, que es la misión de todas estas cosas. Bueno, os voy a contar un poco la diplomacia pública, que es, digamos, se llama pública, se llama corporativa, tal, pero tiene la misma misión que genera la diplomacia, ¿no? Que es conseguir que la opinión pública, el mundo empresarial, la sociedad civil en general, digamos, admita y acepte los valores que los países defienden fuera de sus fronteras. También, bueno, se preocupan por difundir una buena imagen del país, de su cultura y también defender, lógicamente, los intereses económicos. Lo que yo quiero destacar aquí es que es importante que haya políticas de Estado y que los cambios de gobierno no modifiquen proyectos a largo plazo. Ya sabemos que, por ejemplo, internamente pues, se producen muchos bandazos políticos, pero en la política, digamos, exterior, tal como suele ocurrir en Estados Unidos, hay una preocupación porque sea, digamos, bipartidista, en el sentido de que cambie o no cambie el gobierno, más o menos siempre se mantenga el mismo criterio. Bueno, hoy día ya sabéis que es los que participan en, digamos, dar a comunicar, es que hay que dar a comunicar a muchísima gente y muchísimos actores en la escena internacional, empresas, instituciones culturales, científicas, grupos sociales y particulares. Tenemos que tenerlos en cuenta. Gracias a la diplomacia logramos dar a conocer, proyectar con mayor eficacia y alcance la realidad, a explicar una enorme cantidad de destinatarios. Las posiciones nuestras en relaciones, en cuestiones internacionales y las razones por la que las principales iniciativas que llevamos en la política exterior. Bueno, se ha dicho, la gente ha dicho, bueno, es que la diplomacia, digamos, pública es como la propaganda. Es hablar bien de un país y más o menos es lo mismo, ¿no? Y entonces algunos, digamos, comentaristas han dicho, pero es que eso no es diplomacia en el fondo, eso es propaganda. Pero los diplomáticos profesionales no les gusta que le digas que es propaganda, porque ellos creen que hacen un trabajo mucho más delicado y mucho más importante, ¿no? Y lo que hoy es digno de destacar es la importancia que tiene la tecnología para dar a conocer los mensajes. Hoy tenemos la suerte de que podemos llegar a los sitios más remotos en poquísimo tiempo y comunicar, digamos, lo que queremos comunicar, ¿no? Bueno, os voy a contar una cosilla que a lo mejor no es muy conocida, pero que, bueno, creo que es interesante. Bueno, ya sabéis que, digamos, la civilización que hoy vivimos, que a veces se considera civilización judeo-cristiana, surgió en el Mediterráneo. Se fue consolidando en sus orillas o en sus proximidades. Surgió en Turquía, Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, y luego continuó con la civilización islámica antes de volver a resurgir en Europa. ¿Qué pasó? Luego, más tarde, los europeos se dirigieron al continente americano y entonces el Mediterráneo, ¿qué le pasó? Que perdió interés y el comercio oceánico tomó el relevo y se convirtió en el océano donde se desarrolló el comercio y un continuo desplazamiento de migrantes. Desde en el siglo XIX se calcula que cerca de 50 millones de europeos cruzaron el océano para establecerse en América. ¿Qué pasó? Que luego en la segunda mitad del siglo pasado, y sobre todo a partir de los años 80, se va produciendo un desplazamiento de los centros comerciales y geoestratégicos desde el Atlántico al Pacífico, que pasa a ser el océano con más actividad económica. Hoy ya hay más comercio entre las orillas del Pacífico que entre las orillas del Atlántico. Y bueno, lo que vamos viendo es que ese desplazamiento se fue... Voy a borrar que se fue haciendo al del este hacia el oeste. Se fue haciendo así. Y ahora curioso, que después del Pacífico ya hay estudiosos que creen que el próximo océano donde se va a desarrollar la vida económica mundial va a ser en el Océano Índico. Y diremos, y nos parece un poco extraño, porque parece como que África, que es una de las orillas, está muy atrasada. Pero no debemos de pensar así, porque los procesos son a largo plazo. África tiene mucho dinamismo, tiene muchísima población joven, le pasa lo mismo que a la India,
y reúnen una masa de población a lo mejor del 30% de la población mundial. Y con el tiempo estos países acabarán levantando cabeza, digamos. Además, tenemos también prejuicios sobre África que no se corresponden con la realidad. Es muy curioso, si se busca en Internet, la persona más rica de todos los tiempos no fue ni Jeff Bezos, ni Elon Musk o Bill Gates. El Mansa Musa, un rey de Malí, fue la persona que los estudiosos consideran que ha sido la persona más rica que ha existido nunca en la faz de la Tierra. Perdón. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos que pensar que la democracia pública debe aprovechar los recursos culturales y turísticos como reclamo para darse a conocer y difundir una imagen positiva del país. Mira, aquí veis una imagen muy curiosa, que es como se ve, digamos, la Tierra desde un satélite. Aquí vemos cómo brillan ciertas zonas del mundo con intensidad de noche, mientras otras permanecen casi oscuras. Es muy conocido, por ejemplo, el caso de Corea, porque Corea del Sur suele estar bastante iluminada, mientras Corea del Norte tiene apenas unas pocas luces. Este mapa es simplemente para destacar la dificultad que supone darse a conocer, porque aquí vemos que nos resulta muy difícil conseguir que nuestras propuestas iluminen, digamos, que iluminen el mundo. O sea, nosotros no dejamos de ser en nuestros países una pequeña bombilla que tratamos de que destaque entre todas las demás. Pero hay muchas luces, hay mucha presión para darse a conocer. Y entonces tenemos que estar siempre pendientes de insistir. Bueno, vamos a ver. Si no tenemos referencias, lo que tenemos que conseguir es que identifiquen a un país por un monumento o por un lugar geográfico. Fíjense qué cosa curiosa. España se asocia al Museo del Prado en Madrid o a la Sagrada Familia en Barcelona. Francia al Museo del Louvre, a la Torre Eiffel. Inglaterra al edificio del Parlamento y al Big Ben. Italia al Coliseo de Roma y a los canales de Venecia. México a su catedral y a las pirámides mayas y aztecas. Estados Unidos a la Estatua de la Libertad y al Puente de San Francisco. Argentina a la Avenida 9 de Julio con el Obelisco y a la Plaza de Mayo. Chile a los Moais de la Isla de Pascua y al desierto de Atacama. Brasil con el Corcovado y el Cristo Redentor. Paraguay a las misiones jesuitas. Uruguay a la ciudad de Punta del Este. Guatemala a sus templos mayas y a sus procesiones de Semana Santa. ¿Qué queremos decir? Que muchos países tienen dificultades para diferenciarse de otros, no por la falta de monumentos o paisajes, sino por la dificultad de darnos a conocer, ya que mientras algunos tienen una enorme variedad de lugares que todo el mundo quiere conocer. Por ejemplo, hay países que tienen 10 recursos y otros tienen 1 o 2 y nadie los conoce, ¿no? Pero lo más interesante es que ver que muchos de los monumentos más populares son relativamente recientes. La Torre Eiffel, la Sagrada Familia, la Estatua de la Libertad, el Puente de San Francisco, se han edificado en los últimos 150 años. No debemos de pensar, bueno, es que no tenemos monumentos antiguos. Los monumentos se van haciendo continuamente y no tenemos ahora, pero los podemos hacer. Bueno, lo que quiero decir es que hoy se pueden seguir haciendo monumentos que cautiven a los visitantes y orienten al país. Desgraciadamente, algunos gobernantes, en su deseo de pasar a la posteridad, gastan fortunas en monumentos que luego nadie conoce y que se acaban arruinando. Aquí vemos una réplica del Vaticano que se hizo en Costa del Marfil, en la capital que decidió construir su presidente. Es increíblemente grande, es más grande que la propia Plaza de San Pedro en Roma. Pero ¿qué pasa? Está perdido y seguramente en las fotos ya no reflejan ni siquiera la realidad, porque se habrá deteriorado. Para que veamos a veces de que gastamos mucho y no gastamos con sentido, ¿vale? Bueno, pero no son solo los monumentos y paisajes lo que le interesa, lo que despierta el interés por un país. También están las canciones, la danza o la música y también la gastronomía, por ejemplo. También aquí vemos como muchos países tienen dificultades para darse a conocer. ¿Alguien conoce un baile popular inglés o portugués?
Si hiciéramos una encuesta en el mundo, ¿cuántas personas sabrían decir cuáles son los bailes típicos de Japón, de China, de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de Colombia o de Chile? Otros países somos más afortunados. Así España tenemos el flamenco, ¿no? Argentina tiene el tango, Brasil la samba, Austria, Italia, Alemania música clásica, Escocia sus gaiteros y sus faldas, Inglaterra tiene el cambio de la Guardia Real, etcétera. Pero ¿quiénes de entre ustedes conocen un plato típico de Honduras, de El Salvador, de las Islas Bermudas o de Canadá? Francia tiene la suerte de contar con sus vinos y champañas. España tiene el Jerez, Portugal el Oporto, Italia el Chianti, México el tequila, Perú el pisco, Colombia el aguardiente, Rusia el vodka. ¿Pero alguien conoce una bebida típica de China o de Australia? Con ello quiero señalar que aún existiendo los recursos, hay mucho trabajo que hacer para darse a conocer. Un aspecto que también debemos prestar atención son los espectáculos tanto de masas, en este caso con reservas, lógicamente, como los dirigidos a un público más minoritario y exigente. En Europa y Estados Unidos ha habido enormes conciertos que han ido quedando en la memoria colectiva, como fue el caso del Festival de Woodstock de 1969. Estos festivales mueven hasta 200.000 personas y en algunos casos se han convertido en itinerantes, como ha sucedido con Rock en Río. Estos festivales tienen algunos aspectos que conviene supervisar para evitar sus aspectos más negativos. En el Festival de Reading, en Inglaterra, en 2018, se calcula que se abandonaron 60.000 carpas y sacos de dormir. Los asistentes habían pagado 250 libras por acudir y no le dieron importancia a las carpas que costaban 30 libras o menos. Muchas se utilizaron por única vez. Se calcula que el material abandonado valía 1 millón de libras. Algunas organizaciones trataron de recoger algunas para enviarlas a campos de refugiados. Pero aquí podemos ver que hay sectores acomodados de la sociedad que se divierten y luego son grupos de trabajadores los que tienen que recoger la basura abandonada. Aunque los que dejaron convertido aquello en un basurero seguramente piensan que son ecologistas. Así que no vale desarrollar actividades que al final ocasionan más inconvenientes que beneficios y trasladan una imagen negativa del país. En España esta gente se la conoce como turismo de borrachera y no es muy recomendable. Fijaros la imagen catastrófica de ese festival de Reading en Inglaterra. Todo lo que quedó ahí, sin darle mayor importancia. Bueno, os voy a contar una cosa curiosa de Galicia, donde vivo yo, que todos conocemos las importancias de los festivales de cine y la poca gente que ha oído hablar y todo el mundo ha oído hablar de los festivales de Cannes, Venecia o Berlín, ¿no? Pero hay una aldea, por ejemplo, en el suroeste de Galicia, que un grupo de jóvenes puso en marcha un festival de cortometrajes, aprovechando que el nombre de la localidad, Cannes, que significa perros, era igual que el nombre del afamado festival francés. Se inauguró en 2004 y acudieron 500 personas. Y en el último celebrado este año estuvieron presentes casi 15.000. Aunque no es una idea pública, muestra cómo con imaginación y empeño y gastando muy poco se puede promocionar un lugar. Eso es lo interesante, es que a veces no es cuestión de invertir mucho, sino de tener una buena idea. Un ejemplo de diplomacia pública es invitar a periodistas o a personalidades relevantes para que conozcan determinados lugares o realicen actividades concretas que sirvan para dar una imagen positiva del país. También es interesante celebrar conferencias internacionales para atraer la atención de los medios de comunicación de todo el mundo. El deporte también moviliza masas y por ello conviene celebrar certámenes internacionales, ya que es increíble lo que da a conocer un deportista o un equipo a un país. Por ejemplo, en España tenemos a Rafael Nadal, a Alonso, a Carlos Sainz, a muchos campeones de motociclismo, a los equipos de fútbol de Madrid y Barcelona, y eso nos da visibilidad en todo el mundo. Hay gente que nos conoce por los equipos de fútbol. Yo tengo una anécdota, por ejemplo, en el Deportivo La Coruña jugaron en su época, hace 20 años o algo así, 2 jugadores brasileños, Bebeto y Mauro Silva. Y logramos incluso ganar una liga con el campeonato de aquel año. Y entonces mi hermana, que había ido a Grecia, hablando con alguien allí, le dijo, ¿dónde es usted de Coruña? Ah, Bebeto y Mauro Silva. O sea, era insólito que jamás, seguramente en Grecia, habían escuchado nada de Coruña y bastó que estuvieran allí 2 jugadores importantes y hicieran un gran papel para que fuéramos conocidos en todas partes.
Bueno, también es importante favorecer los congresos profesionales y ferias de todo tipo. En América son famosas las ferias del libro de Guadalajara y Buenos Aires. Y debíamos ayudar a todos los que se esfuerzan día a día en ser mejores para ellos mismos y para el conjunto de la sociedad. Pensemos en el enorme empuje que suponen las ferias comerciales en Alemania y los millones de visitantes que atraen, que además no son problemáticos y gastan por encima de lo habitual. Es una cosa que siempre me he preguntado yo, no sé si vosotros lo compartiréis o no. Uno se puede preguntar por qué hubo tantos buenos arquitectos, escultores y pintores en la Italia del Renacimiento. La explicación es sencilla, ya que era una época de bonanza económica y se desató una curiosa competencia entre los poderosos sobre quién se sabía rodear de los mejores artistas y hacía las obras más atractivas y vistosas. Lo mismo pasó pocos años después con la música, ya que en Italia, Alemania y Austria, todas las iglesias tenían un maestro de capilla y no había ningún noble eclesiástico que no quisiera estar rodeado de los mejores músicos. Podemos reconocer que en el fondo fue una inversión a largo plazo, ya que todavía hoy mucha gente sigue disfrutando de aquel arte y acudiendo a los lugares donde vivieron con la esperanza de rodearse de aquel entorno. Consentida, ya ves, te digo. Disculpe, un audio se metió. Adelante. Bueno, no basta con que nos programemos, promover el conocimiento de nuestra comunidad, región o país. Para que tengamos éxito se necesitan una serie de condiciones. Ajustarnos a la realidad. Si decimos que un lugar tiene mucho que ver y justo cuando viene uno de visita solo encuentra obras o está cerrado, eso produce bastante malestar. Gracias a Dios, hoy día los celulares suelen estar actualizados y evitan estos malos momentos. También es importante que el lugar que visitemos corresponda a nuestras expectativas, que no nos llevemos una decepción. También tiene que haber otro aspecto muy importante, que es la constancia. Una campaña de difusión tiene que ser continua. Recordemos que la Coca-Cola es la bebida más conocida del mundo, pero sigue siendo la que más gasta en publicidad. Tenemos que premiar el esfuerzo. Nuestras sociedades se dedican a criticar al que supuestamente hace algo mal, pero suelen ser avaras para premiar al que se esfuerza. Tenemos que apoyar a los que estudian y se preocupan. Los gobernantes se ponen medallas unos a otros, pero es importante que existan competencias de conocimiento y habilidades entre colegios y escuelas industriales, para que los alumnos más destacados obtengan reconocimiento social. Debían de celebrarse anualmente estos concursos a la vista del público y en el acto de entrega de los premios y recompensas debía ser transmitido por los medios de comunicación y presidido por las más altas autoridades del gobierno. Es decir, fomentar la cultura del esfuerzo y el mérito. Perdón, no sé si me pasé. Bueno, la diplomacia pública depende fundamentalmente del ministro de Relaciones Exteriores, que sigue en eso las directrices e instrucciones del presidente del gobierno. Debemos verlo como el director de una orquesta, que tiene que preocuparse de que todos los instrumentos toquen adecuadamente y que ninguno desafine. En muchas embajadas, además del embajador y los diplomáticos que están directamente involucrados, también hay consejeros, agregados de prensa, comerciales, culturales, laborales, etc. Su misión es conseguir las simpatías y el apoyo de los gobernantes y de la sociedad civil, en aquel lugar donde están destinados. Y también colaborar con todas las misiones y empresarios que vienen a apoyar y que buscan su apoyo en aquellas iniciativas que estimen convenientes. A estos esfuerzos se unen otras organizaciones como son las delegaciones regionales, por ejemplo, que están en Europa, o los institutos que fomentan el idioma, que en el caso español es el Instituto Cervantes, las cámaras de comercio, que reúnen a empresarios que mantienen relaciones con el país, por ejemplo, la Cámara de Comercio Hispano-Mexicana, y aquellos que ayudan, por ejemplo, con el cine o la literatura. Bueno, gracias por escucharme. Ahora sí me gustaría comentar, si tenéis alguna pregunta o algo, sí me gustaría escuchar.